aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Señor Jesús, yo sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti yo daré, gloria lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Sobre los cielos, sobre la tierra, tu gloria esté. Seas exaltado,
¿Cómo están? Dios les bendiga. Bueno, como verán, estamos ya en el aeropuerto. Estamos próximos a salir, faltan menos de 2 horas para emprender nuestro regreso a Argentina, primeramente a Buenos Aires, después en colectivo a Córdoba. Como verán, acá está la pantalla donde normalmente se suelen anunciar cientos de vuelos en un aeropuerto internacional como el de Barcelona, el Prat. Sin embargo, el único que hay es el nuestro, el que nos llevará a Argentina, el que nos llevará a casa. Así que felices y agradecidos a Dios porque nos permite ya regresar. Y bueno, les pido sus oraciones, nos falta el tramo hacia el tramo después en colectivo hacia Córdoba. Así que bueno, sus oraciones para que el Señor nos guarde, nos proteja. Y también, bueno, aprovechando, hoy es domingo también, cuando veamos este video o ustedes vean este video, es domingo primero del mes, primer domingo del mes, y como siempre suelo dirigir yo, desde un lugar distinto, hacia un lugar distinto también. Pero bueno, quiero presentar a quien va a traer el mensaje, la prédica, en este día para todos nosotros. Y bueno, es el pastor, o mi hermano, Iván Mazalica. Así que vamos a escuchar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y la próxima desde Córdoba. Querido Centro Cristiano, es un honor para mí en esta mañana, en esta tarde, según a la hora que ustedes vean este video, poder compartir desde aquí, desde Alemania, el mensaje de la palabra del Señor con ustedes. Creo que estamos en tiempos especiales y en estos tiempos especiales nos da la oportunidad de que los misioneros, los que estamos afuera, estemos conectados con ustedes quizás de una manera más activa que lo que estábamos hasta este momento, a través de Zoom, de Skype, de diferentes cosas, y a través de esta reunión a través del Internet. Para mí es algo lindo predicar, pero a su vez también me va a costar un poco en español, de acuerdo a lo que estoy viviendo en los últimos 20, 21 años. Es todo alemán. Y bueno, sepan disculpar si algunas palabras me faltan. Yo sé que el Espíritu Santo va a hablar a sus corazones. Y es lindo estar conectados de esta manera, ser parte del Centro Cristiano aún a la distancia. Antes de comenzar con la palabra del Señor, rapidito, la situación nuestra aquí en Alemania, para los que quieran saber. Bueno, aquí estamos justamente en nuestro estudio de grabación de la iglesia, que tuvimos que improvisar en este tiempo del coronavirus, ya que no podemos hacer las reuniones igual que ustedes, pero no teníamos experiencia para nada en tema de videos y cultos online. Y bueno, tuvimos que improvisar de un momento para el otro, pero gracias a Dios, Dios fue tocando a aquellos que tienen talento y un don especial para hacer estas cosas, y a aquellos que tienen los medios para hacerlo, de que pudimos conseguir cámaras y luces y todo eso dentro de poco tiempo. Y bueno, pudimos largar con esta reunión y estamos llegando a mucha gente, aún más de los que tenemos los domingos aquí en nuestro templo. Estamos en nuestro templo, está vacío, pero generalmente tenemos 2 reuniones todos los domingos y hay un total de gente como de 400 personas por reunión, y ahora a través de las prédicas en YouTube estamos llegando a más de 1000 personas. Así que hay muchos que están escuchando el Evangelio de otras partes y que se suman a esta reunión. Gracias a Dios pudimos contener a la iglesia a través de los grupos pequeños que tenemos. Tenemos como 40 grupos pequeños, y bueno, tampoco se pueden juntar de manera en vivo y en directo, pero lo hacen también a través de videoconferencias. Y eso fue lindo, fue una forma de que sigamos en comunión y sigamos el trabajo pastoral con las personas. No todos los grupos pequeños pudieron hacerlo en forma de video, ya que tenemos diferentes grupos pequeños, algunos que hacen deportes afuera o que se juntan a hacer diferentes actividades. Bueno, algunos no lo pueden hacer, pero la mayoría sí, y ha sido una bendición tremenda. Vemos cómo el Señor en una crisis como esta puede hacer surgir lo mejor que hay dentro de nosotros, o aún lo peor que hay dentro de nosotros. Con la ayuda del Señor
vamos a hacer de esta crisis lo mejor que el Señor quiera para nosotros y para aquellos que Él nos mandó a alcanzar con la palabra del Señor. En este día quiero compartir la palabra del Señor siguiendo un poco el foco que está llevando el Centro Cristiano en cuanto a los temas de los últimos domingos, enfocados cimentados en aquello que llamamos el diseño de Dios. Y hoy voy a hablar sobre el diseño de Dios, la cuádruple bendición de Dios o la cuádruple voluntad de Dios para nuestras vidas. La cuádruple voluntad de Dios para nuestras vidas. Este es un mensaje que saqué de una serie de 4 mensajes que estuvimos dando aquí en Regensburg, en nuestra iglesia, en las últimas semanas, especialmente en el tiempo de Pascua. Y ya la primera parte estuve compartiendo con los jóvenes, así que los jóvenes ya saben algunos de los puntos, pero voy a entrar más profundamente a explicar los 4 puntos que vemos en la palabra del Señor y que no solamente es algo que el Señor lo puso ahí por casualidad, sino que hay desde el Génesis hasta el Apocalipsis se ve transmitida estos 4 puntos, esta cuádruple voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Si no les ofende, voy a hablar de vos, de tú, que estoy más acostumbrado a hacerlo también aquí en mi iglesia. Espero que usted no se ofenda si está acostumbrado a escuchar de usted. No tengo la menor intención de ofenderlo, solamente de que estemos más unidos y les voy a hablar de vos o de ustedes. Cimentados en las promesas del Señor y la promesa de salvación de Dios para la humanidad, justamente en este tiempo de corona crisis donde todos los gobiernos están prometiendo algo, los virólogos, los médicos están prometiendo que van a sacar una vacuna. Cada uno tira una promesa sin saber realmente si la puede cumplir. Cuando vamos a ver hoy sobre las promesas del Señor, creo que hay que entender que no es un político, no es un empresario, no es un médico el que está prometiendo lo que vamos a ver en la palabra del Señor, sino que es el Señor Dios Todopoderoso, el Dios que no tiene cambios, que permanece siempre fiel, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que si Dios nos hace una promesa, realmente tenemos que confiar que Él cumple todo lo que dice. Entonces, esta promesa creo que Dios nos pone en el corazón para despertar quizás una sensación de buscar la respuesta, el cumplimiento de las promesas del Señor en cada una de nuestras vidas. La cuádruple voluntad de Dios, Dios le expresó a su pueblo, Israel, en el libro de Éxodos. Si usted tiene la palabra del Señor allí, pueden abrir en Éxodo capítulo 6. Este es el versículo principal que Dios dejó plasmado estas 4 promesas para el pueblo de Israel. Éxodo 6, desde el versículo 6, leemos: Por lo tanto, dile al pueblo de Israel que yo soy el Señor. Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo, el Señor tu Dios, es el que te ha librado de la opresión de Egipto. En estas 4 promesas de Dios, donde se repite ese yo te liberaré, yo te rescataré, es el fundamento de la nación de Israel. La nación de Israel está fundamentada en estas 4 promesas que el Señor le da. Y ellos lo recuerdan todos los años en las fiestas de Pascuas, que se festejan recordando justamente la salida de Egipto, la liberación de la esclavitud en Egipto. Y esa fiesta de Pascua, o como ellos le llaman en hebreo, Pesaj, especialmente comienza con la cena de Cedar se llama. La primera cena que ellos festejan juntos, y estas 4 promesas de Dios están representadas por 4 copas que ellos tienen en la mesa. Como ustedes pueden ver aquí, más o menos así ellos festejan la fiesta del Cedar,
la primera noche de todo el festejo del Pesaj, y tienen 4 copas diferentes donde se van sirviendo un poquito de vino y donde también dentro de otras comidas especiales que ellos tienen el pan sin levadura o matzen que le llaman ellos. Es parte de la conmemoración de la Pascua. Y hoy vamos a ver estas 4 copas, estas 4 promesas de Dios, qué significan para el pueblo de Israel y justamente para nosotros, para cada uno de ustedes. La primera copa es la copa de la santificación. Ellos comienzan recordando lo que Dios dice aquí: yo soy el Señor tu Dios, te liberaré de la opresión que estás sufriendo en Egipto. La primera copa de la santificación o de la separación, podemos decirle así, que es un reposicionamiento que Dios le hizo al pueblo de Israel. No están más en la esclavitud, sino que yo los voy a sacar de la esclavitud. Eso es santificación, apartados para un propósito especial. La segunda copa es la copa de la liberación. En el ritual que ellos festejan viene a recordar el versículo que dice: te rescataré de tu esclavitud en Egipto. La copa de la liberación es justamente no solamente sacarnos de donde estábamos, sino hacernos libres, no ser más esclavos, quitarnos la mentalidad de esclavos. Se trata de una sanidad espiritual en un marco de comunión con el pueblo. Dios nos saca de la esclavitud, nos hace parte de un pueblo y tenemos la posibilidad de ser completamente libre, aún en nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu, de todo lo que nos ataba en el pasado. La tercera copa que ellos usan para festejar es la copa de la redención. En el versículo 6, en la segunda parte, dice: te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. La copa de la redención significa que Dios nos redime y, como se dice ahora nos empodera, nos da poder, nos da capacidades, talentos especiales para cumplir un propósito especial. Redención de una esclavitud. Él nos compra y nos pone en libertad, eso significa ser redimidos. Y la cuarta copa que ellos usan es la copa de la alabanza. La copa de la alabanza, ¿por qué? Porque festejan justamente que Dios dice: te tomaré como un pueblo mío y yo seré tu Dios. Ahí festeja el pueblo de Israel que ellos no son más una nación de esclavos, sino una nación establecida por Dios, familia de Dios, con un propósito: ser de bendición para el resto de la tierra. Entonces es hermoso ver todo el significado que esta fiesta de Pascua para los judíos tiene, pero lo más interesante de esto es que estos 4 puntos, esta cuádruple voluntad de Dios, se ve a través de toda la palabra. De comienzo al fin de la palabra, ustedes van a ver que estos 4 aspectos de Dios siempre se repiten, de una forma o diferente o de la otra, pero siempre Dios trae al recuerdo estos 4 puntos especiales en la voluntad de Dios que Él tiene. Si tuviéramos tiempo, podremos ver durante toda la Biblia cómo se van repitiendo estos 4 puntos, estas 4 áreas que Dios quiere obrar. Les doy un ejemplo en el libro de Efesios capítulo 1, Efesios 1, 17 al 19, si usted tiene en la Biblia, ahí lo pueden abrir, Efesios 1, 17 al 19. Los recuerdo constantemente en mis oraciones, dice Pablo a los Efesios, y les pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual, o que les dé el espíritu de sabiduría y percepción para que crezcan en el primer punto, en el conocimiento de Dios. Les pido que le inunde la luz de su corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él nos ha dado a los que llamó, o sea, nosotros, su pueblo santo. Aquí vemos que el segundo punto es que Él nos llamó a pertenecer a una comunidad, a un pueblo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Os llamó la rica y gloriosa herencia que
ha dado a su pueblo, dice en el versículo 18. Y en el versículo 19 leemos: también les pido la oración, en oración, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. La herencia que Él nos ha dado es ese potencial que Él ha puesto en cada una de nuestras vidas, que es el tercer punto. Y el cuarto punto es para que el poder de Dios actúe a través de nosotros, el mismo poder que rescató a Cristo de entre los muertos. Aquí vemos que Pablo toma el mismo enfoque de Dios, los 4 puntos en las diferentes áreas de nuestra vida, Él lo hace saber a los efesios. Lo importante que hay que saber esto es que si Dios nos promete estas cosas en la palabra, no significa automáticamente que esas cosas se van a cumplir en mi vida. Dios lo promete para nosotros, pero por la fe tenemos que tomarlo, por la fe que Dios también diseñó, tenemos que creer que esas promesas son para mí. Porque si no podemos decir, bueno, era para Israel o era para otro, pero si yo creo que Dios tiene un propósito de sacarme de donde estoy ahora y Él tiene un propósito final que es de ser bendición para este mundo, creo que Él va a ir en un proceso en mi vida personal. Por eso vamos a ver las 4 copas, una por una, y vamos a ver cómo Dios tiene todo el enfoque en tu vida en estas 4 áreas, sin dejar una al azar. La primera copa, la copa de la santificación: yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres. Éxodo 6:6. La santificación dijimos que significa sacarnos de una posición y ponernos en otra, y es sacarnos de la esclavitud, de la opresión, del pecado, y ponernos en una nueva posición, en la posición que Dios nos quiere tener. Y Dios nos dice aquí en esta copa de la santificación: yo te libertaré de la opresión en la cual estás viviendo, en la esclavitud donde estás viviendo. Esta primera copa de la santificación se llama así justamente porque Dios tiene un propósito especial con nuestra vida. ¿Y por qué le llaman los judíos la copa de la santificación? Santificación o santo lo podemos explicar, como yo ya les conté a los jóvenes, con el ejemplo de quizás de nuestras casas tenemos un juego de vajilla especial, ¿no es cierto? Muchas de la familia o cada familia tiene un juego de vajillas especial que lo tiene ahí guardadito, la mamá o la nona, para situaciones especiales. Y la nona va siempre a decir: ese juego de vajilla especial con borde de oro es santo, nadie me lo toca. Eso es solamente para cuando venga visita especial o para una ocasión especial. Ella dice que es santo. Y ese es, creo que, el sentido de la palabra santo, santificación. Está apartado con un propósito especial y nada más para eso. Y creo que a veces mezclamos en nuestra mente lo que es santo es algo perfecto. Y el llamado a santificación, creemos que Dios nos está llamando a la perfección y no es así. Ese juego de vajilla no tiene nada de perfecto, pero es santo específico para ese propósito. O decimos, por ejemplo, el matrimonio es algo santo para Dios. El matrimonio establecido por Dios es algo santo para el Señor. Sin embargo, podemos decir, ningún matrimonio es perfecto, pero para el Señor es santo, tiene un propósito especial. Hay 2 cosas que tenemos que saber que nuestra vida tiene un propósito especial. Los 2 días más importantes de tu vida son el día que naciste, y el segundo día más importante de tu vida es el día que te das cuenta para qué naciste, para qué estás en este mundo. Dios tiene un propósito especial y tu propósito es no ser esclavo del pecado. Dios te dice y te promete aquí que te va a libertar de la vida del pecado si conoces a Él, si vienes a Él a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, cuando decimos que nuestro propósito no es ser esclavo, no ser esclavo del pecado, no significa que no vamos a seguir pecando. Es imposible que lo podamos hacer. Por eso no se trata de perfección, sino se trata de que yo
acepto esa promesa del Señor, la tomo para mi vida y acepto que Jesucristo pagó el precio por mis pecados. Y yo no tengo que pagar ninguna... Dios no me va a castigar por mis pecados porque Dios ya castigó a su Hijo Jesucristo. En Tito capítulo 3, versículos 3 y 5, ustedes pueden ver que allí habla la palabra de que si somos esclavos del pecado, el pecado empieza como un placer placentero, cosas que hacemos por nuestro gusto, pero si nos atrapan, si no tenemos más el control sobre esos placeres, es pecado, somos esclavos del pecado. Entonces, en Tito dice que allí el Espíritu Santo nos da una nueva vida, una vida eterna a través del Espíritu Santo que nos lavó de nuestros pecados y nos salvó, o sea, nos va a salvar de esa esclavitud, de seguir siempre pecando y pecando y pecando. Creo que todos necesitamos esta copa de la santidad, de la santificación, para que creamos que el Señor realmente vino a este mundo para hacernos libres de la condenación del pecado. Y si creemos en esta promesa, vamos a tomar de esta copa de la santificación. La segunda copa es la copa de la liberación. Sigue en Éxodo 6:6, y te rescataré de la esclavitud en Egipto. Y pareciera que esta segunda oración está un poco al vicio ahí escrita, porque ya dice, te libertaré y ahora te rescataré. ¿Por qué repite esto? Yo creo que así le pasó al pueblo de Israel. Ellos fueron sacados de la esclavitud, sacados de Egipto, ya no estaban más en Egipto, estaban en el desierto, pero seguían pensando como esclavos. Tenían una mentalidad de esclavos. Por eso aquí el Señor le da otro aspecto de la salvación. Justamente es que te rescataré, te liberaré de la mentalidad y toda la carga que el pecado hizo en tu vida. Y es lógico, después de 430 años de ser esclavo, el pueblo de Israel seguía pensando como esclavo. Ellos no conocían otra cosa. Entonces Dios nos saca a través de la salvación de la situación de pecado, pero nosotros seguimos con comportamientos, con cosas que nos atan, con ataduras del pasado, que seguimos actuando como esclavos, a pesar de que tenemos libertad. Por eso esta es la segunda promesa que Dios nos da, de que no volvamos atrás, que si Él nos salvó, Él también nos va a liberar y nos va a sanar espiritualmente de todo lo que nos está atando. Muchos de nosotros actúan como el pueblo de Israel, que después de un tiempo de haber estado fuera de Egipto empezaron a decir, oh, extrañamos el pescado y las cebollas de Egipto y queremos volver a Egipto. ¿Cómo vamos a querer volver a una vida en pecado, en esclavitud? Esa es la mentalidad que sigue actuando en nosotros. Ellos habían sido salvos, pero siguen siendo esclavos. Y eso es lo que Dios promete en la segunda copa, de que Él nos va a libertar de toda atadura del pasado, de toda esa identidad antigua en nuestra vida. Y hay que diferenciar esto, que salvación y liberación no es lo mismo. Salvación tiene que ver con nuestra eternidad. Salvación es la vida eterna que Dios nos dio a través de la muerte de Jesucristo, y eso sucede en un mismo instante. Es algo que no hace falta más nada. Jesucristo dijo, consumado es, no hace falta más nada para ser salvo, solamente su sacrificio en la cruz. Sin embargo, la liberación tiene que ver con una calidad de vida, tiene que ver de cómo vivo yo mi cristianismo, cómo vivo yo ahora como un hijo de Dios. Y eso no es algo que sucede instantáneamente, sino la segunda copa de la salvación, es la copa de la liberación, tiene que ver con un proceso. Puede ser un proceso muy largo según cómo le demos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Ahí hace falta sanidad espiritual, liberación de ataduras. Por eso es imprescindible que tomemos de esta segunda copa de la liberación, no solamente ser salvos, sino ser libertados de toda cadena, de toda atadura y de toda herida del pasado, heridas emocionales, heridas espirituales, cargas espirituales, opresiones espirituales, para no seguir cayendo en esa
vieja forma de pensar. La salvación es personal, pero la liberación tiene que ver con un contexto de comunidad, de familia, de pueblo. La salvación es algo específico entre vos y Dios, pero la liberación, la sanidad espiritual tiene que ver con un proceso de familia. Porque leemos en el libro de Jacobo, capítulo 5, 16, si usted tiene la palabra puede abrir, Jacobo, me equivoqué, es el nombre en alemán, Santiago 5, 16, en alemán se llama Jacobus, Santiago 5, 16, dice la palabra que tenemos que confesar nuestros pecados el uno al otro y orar el uno por el otro. Confiésense los pecados los unos a los otros y oren el uno por el otro para que sean sanados, dice la palabra del Señor. La oración del justo puede mucho, dice allí la palabra. Y justamente acá viene un aspecto muy importante para la liberación espiritual y del alma, que es la confesión de nuestros pecados. Es importante que aprendamos que tenemos que confesar nuestros pecados para ser libres de toda atadura del pasado. Aquí en Santiago leemos que vamos a ser sanos. Y muchos están espiritualmente enfermos o aún físicamente enfermos porque no han podido perdonar, porque no han podido confesar sus pecados. Y la Biblia dice que tenemos que confesar los pecados el uno al otro, traerlos a la luz, no ocultarlos para nosotros mismos, sino confesar. Y yo creo que aquí está la solución para salir realmente de esa mentalidad de esclavitud, es de buscar a otro hermano, a otra hermana, en confianza, en discreción y confesar mis pecados y que oremos juntos. En nuestra iglesia tenemos un programa que le llamamos Life, Vida, pero específicamente se trata de tener la vida en abundancia que Dios promete para cada uno de nosotros. Y es un curso de 12 semanas en un grupo pequeño que aquellos que vienen al conocimiento del Señor pasan 12 semanas viendo los temas de que nos atan al pasado, la falta de perdón, la falta de confesión de pecados y todo eso. Y luego terminamos en un fin de semana como en un encuentro donde oramos por sanidad espiritual, por liberación. Y realmente ha sido tremendo de ver cómo cientos de personas han sido realmente liberadas, no solamente salvas, sino como Dios nos promete ser libertados de toda atadura del pasado. Y esa es la visión de Dios para tu vida, de que la libertad que Él te promete está en un contexto de comunidad, no de individualidad. Libertad tiene que ver con relaciones interpersonales. Es importante tener un grupo pequeño, una célula donde nos juntamos. Y vos sabés que para tomar de esta segunda copa de la liberación hace falta otra persona. No puedo tomarla para yo mismo, sino es para compartir. Y ese es el aspecto de la Santa Cena también. La Biblia dice que debemos probarnos y confesar nuestros pecados antes de participar de la Santa Cena. Por eso es importante la otra persona. La tercera copa, para ir más rapidito, la copa de la redención. Versículo 6, en la tercera parte, te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Esta copa de la redención significa comprar un esclavo y dejarlo libre, soltarlo, liberarlo. Eso significa redención, eso es lo que hizo Jesucristo, nos redimió de la esclavitud en la que estábamos viviendo, nos redimió, Él pagó el precio por el pecado y nosotros no tenemos que pagar ese precio. Aquí en este contexto la tercera copa significa la copa de la redención porque hemos sido redimidos, sueltos a vivir el propósito que Dios tenía con nosotros. El propósito de Dios con el pueblo de Israel no era que sean esclavos, sino que Él los redimió para que vivan su propósito que Él tenía planeado para ellos. A través del pecado y de la culpa en nuestra vida nos apartamos del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y nos lleva a un propósito de esclavitud y de estar atados, pero nuestro propósito es de ser libres y nuestro propósito es de que Dios nos ha dado
dones y talentos. Nos ha dado un potencial para desarrollarlo en este mundo, para desarrollarlo en la iglesia y fuera de la iglesia, que es lo que Dios tenía planeado con el pueblo de Israel. El propósito del pueblo de Israel no era que tenían que hacer ladrillo de barro y construir pirámides. Él había dado muchos talentos y dones en su pueblo, capacidades especiales, pero estaban usadas para un mal propósito. Entonces el propósito original era de que Dios quería tener comunión con su pueblo, pero quería empoderarlos para mandarlos a ser de bendición para todo el mundo. Leemos en Efesios capítulo 2, versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros en tiempo atrás. Acá lo vemos, lo mismo se vuelve a repetir en Efesios 2:10, de que Cristo vino con un propósito y es justamente de que Él ya tenía un propósito específico para nuestras vidas. Por eso es lindo ver de que Dios nos rescató para llevarnos de nuevo al propósito original. La cuarta copa, en esta fiesta de los judíos, llegamos a la cuarta copa que le llaman la copa de la alabanza. En el versículo 7 leemos que dice, te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. ¿Por qué se llama la copa de la alabanza? Se preguntarán. En esa cena que se llama Seder, en la fiesta de los judíos, esta última copa le llaman en hebreo Halel o Alel. Y se darán cuenta que de ahí viene la palabra aleluya. Ahora, aleluya, según como la pronunciemos. Y aleluya significa celebrar, loar, alabar o gritar de júbilo en esta palabra. Entonces, después de haber visto cada promesa del Señor, la última es aleluya, Dios nos ha hecho parte de su familia. Él es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos. Y ellos celebran en esta cuarta copa justamente que Dios los rescató de Egipto, pero ahora llegaron a su propósito como pueblo escogido de Dios. Creo que nunca se hubieran dado cuenta de que Dios tenía un propósito para todo el mundo, no solamente para los pueblos de allí en la tierra de Canaán con el pueblo de Israel, sino que Dios le dijo a Abraham, yo te bendeciré y vos serás de bendición para el resto del mundo. Creo que lo mismo es para nosotros. Creo que tenemos un llamado a ser de bendición, a hacer un cambio en este mundo. Muchas de las personas, muchos de los creyentes en esta etapa, en estas 4 promesas de Dios, empiezan experimentando la gracia de Dios, que Él los salvó, los rescató del pecado, quizás llegan al punto de la liberación, de la sanidad espiritual, donde empiezan el proceso de discipulado, llegan a conocer sus dones, sus talentos, pero muchos de ellos se quedan en el camino, se quedan en el desierto sin llegar a ser parte del propósito de Dios, el propósito original para cada uno de ellos. Y entonces creo que estamos llamados a hacer una diferencia en este mundo. Ese es el propósito de la cuarta copa. No hay algo más triste en la vida de una persona que llega a su fin antes de la muerte y que se pone a reflexionar y mira para atrás y dice, en mi vida no dejé ninguna huella, no he dejado ni un legado, no he cambiado nada en todos estos 80, 90 años de vida. Qué triste sería eso, de que nuestra vida no tiene influencia para nadie ni para nada en este mundo. Sin embargo, creo que ese es el propósito de Dios y es la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de ser trascendentales para la próxima generación, de dejar algo. Cristo vino a este mundo para hacer una diferencia grande. No hubo nadie antes de Cristo como Cristo y después de Cristo. Él fue la personalidad, el influencia más grande que tuvo esta tierra. Y creo que viendo algunas historias de la vida de Jesús, es como que Él nos muestra, yo vine para hacer una diferencia, pero los llamo a ustedes a hacer una diferencia. En el capítulo 8 del libro de Marcos vemos
alimentación, la multiplicación de los panes y los peces para más de 4.000 personas. Y vemos que Jesucristo tomó los panes y los peces en sus manos y los bendijo, oró y los bendijo. Pero se los dio a los discípulos para que ellos repartieran. Y el milagro sucedió no en las manos de Jesús, sino en las manos de los discípulos que empezaron a repartir. Y mientras repartían, el pan se multiplicaba, los peces se multiplicaban. ¿Qué quiere decir esto? Que el milagro puede suceder o va a suceder en nuestras manos. Que Dios nos usa para cambiar a este mundo, para hacer una diferencia en este mundo. Él nos capacita, Él nos va a dar el poder para hacerlo, pero somos nosotros los que tenemos que asumir esa responsabilidad de invertir nuestra vida en otros, no en nosotros mismos. Obtenemos la máxima satisfacción cuando nuestra vida no se trata de nosotros mismos, sino cuando invertimos nuestra pasión en servir a los demás. Esa es el llamado más grande que tiene cada uno de nosotros, servir a los demás, ser una diferencia en este mundo y ser de bendición para otros. Aquí en nuestra iglesia en Regensburg le damos el marco para cumplir este cuarto aspecto de las promesas del Señor en lo que llamamos el Dream Team. El Dream Team no es ese equipo maravilloso que es la élite que hace todo, los ministerios, el servicio en la iglesia, sino le llamamos a todo aquel que sirve en la iglesia, ya sea desde limpiar los baños hasta predicar en la plataforma, el sonido, las luces, todo es parte de un Dream Team. Y ese equipo, ese team nos ayuda a cumplir el sueño de Dios para nuestra ciudad. Por eso creemos que Dios tiene un propósito global, Dios tiene un propósito para cada nación, Dios tiene un propósito para cada iglesia, pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por eso, en la gran comisión que Él les dio a los discípulos, a nosotros, nos mandó hasta lo último de la tierra para predicar, discipular y hacer lo mismo que Él hizo con otras personas. Reproducir, multiplicar aquello que Él nos ha dado. En conclusión, quiero cerrar este mensaje diciendo que es el diseño de Dios para la vida de cada uno de los creyentes, para tu vida, para la vida de la iglesia incluso, expresado en esta cuádruple voluntad de Dios. Y las voy a repetir, las voy a resumir al último y viendo cuál es la implicación que tiene para nosotros como iglesia. Y quizás ustedes, Centro Cristiano, también pueden ser inspirados a ver cada aspecto del diseño de Dios para la vida del Centro Cristiano. La primera copa de la santificación, para lograr de que las personas lleguen al conocimiento de Dios, para que sean salvos, para que experimenten salvación, hacen falta reuniones, hacen falta los cultos. En nuestro caso aquí en Regensburg le damos el marco que le damos a esta primera voluntad del Señor es que planeamos y realizamos reuniones todos los domingos, porque ese es el marco donde Dios se presenta, donde la gente que no lo conoce lo va a conocer, y aún los cultos online son una buena posibilidad para ello. La segunda copa es la copa de la liberación. No solamente ser salvos, sino ser libres, ser sanos espiritualmente, ser liberados de todas las ataduras del pasado. Aquí comienza un proceso de sanidad y de madurez espiritual que en nuestro contexto aquí, en nuestra iglesia, solo puede ser posible en un marco de grupos pequeños, de células, de grupos que se encuentran en los hogares. Y como les conté, es impresionante de que aún en el medio de la crisis se siguen juntando por Zoom, por Skype, videoconferencia, y tienen ese intercambio de experiencias, de compartir la palabra del Señor, pero aún de confesarse a uno a los otros los pecados y orar por cada uno de ellos. La tercera copa es la copa de la redención, y creo que el marco necesario para esto es un buen sistema de discipulado. Aquí en nuestra iglesia tenemos un curso que se llama Next Steps, los próximos pasos. Cuando alguien viene al conocimiento del Señor, le llevamos a descubrir cuáles son los próximos pasos en el discipulado, en el crecer en el camino del Señor, descubriendo nuestros dones, nuestra personalidad, estableciendo un perfil para ponerlo al servicio del Señor, sabiendo cuál es el lugar donde podemos trabajar dentro de la iglesia y dentro de la comunidad. Esto nos lleva al cuarto paso, a la cuarta copa, que es la alabanza, y el marco, como les conté,
es ese Dream Team, son todos los servicios, todos los ministerios que están funcionando en la iglesia. Una iglesia tiene que dar la posibilidad de que cada uno pueda comprometerse con sus dones y sus talentos. Y para eso lo podemos hacer tan creativo como la creatividad tenga límites. Creo que es importante de que veamos estos 4 pasos en la voluntad de Dios para nuestra vida personal, así también como para la iglesia. Por eso les dejo este mensaje y les voy a pedir que quizás allí en un tiempo de alabanza o de reflexión después de este video puedan orar, podamos pedirle al Señor que Él nos revele esa cuádruple voluntad de Él en cada una de estas palabras que Él nos ha dado hoy, pero viviéndola y poniéndola por funcionamiento en nuestra vida en cada una de esas áreas. Que el Señor les bendiga mucho y seguimos conectados a la distancia, que el Señor pueda hacer una gran obra en el Centro Cristiano. A pesar de toda crisis, el Señor no cambia sus planes y sus promesas son sí y amén. Dios les bendiga.